Gracias por acompañarnos en Sin Esquemas. Mi nombre es Ileana Montero y hoy me encuentro en la grata compañía de la licenciada Tatiana Domínguez Peroso, psicóloga clínica, terapeuta familiar y máster en intervención en crisis y trauma, un tema tan en boga en estos últimos tiempos. Siendo la psicología, habiendo sufrido la psicología tantas transformaciones y tantas actualizaciones y especialidades. Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Pues mira, vamos a comenzar definiendo qué es esa especialidad de intervención en crisis y trauma. ¿De qué se trata? ¿Dónde se imparte? ¿Cuál es su importancia? La especialidad en crisis y trauma se encarga de atender situaciones particulares que por lo general un abordaje psicológico tradicional no tiene las competencias suficientes. El estado de crisis y una problemática ya de tipo trauma implica un abordaje particular que no siempre está incluido en un abordaje psicoterapéutico de una escuela particular de psicoterapia. Entonces el momento de crisis tiene sus particularidades que se escapan a intervenciones clásicas de otro tipo, y los eventos traumáticos también. Hay diferentes tipos de eventos que llevan a posibles situaciones de trauma en la persona y cada uno lleva un abordaje particular. En este país, esa especialidad la imparten en UNIBE en conjunto con la Universidad de Salamanca. O sea que viendo la psicología ya como ciencia de una manera un poquito más especializada, este sería el caso, por ejemplo, de esta maestría. ¿Y qué es una crisis? Para que las personas puedan entender qué es una crisis, cómo se define una crisis, cuándo está una persona en crisis y sobre todo, si nos puede poner algunos ejemplos. Sí, una crisis es una situación en la que se encuentra una persona y esta persona no tiene las suficientes herramientas o habilidades para afrontar lo que le sucede. Son situaciones que se escapan a las habilidades que tiene el individuo de afrontar el problema. Por eso las crisis son tan individuales. Un ejemplo sencillo que puede ayudar a entenderlo: si yo, que no soy cocinera, me entregan de repente una cocina de un restaurante para que yo resuelva y saque todos los platos, yo voy a entrar en crisis porque no tengo las habilidades ni los recursos para poder atender a esa solicitud. Entonces, a un nivel emocional, ya un ejemplo más práctico en el mundo de la psicología, cuando ocurre un evento, por lo general de repente inesperado, si es un evento que se da de forma externa y en el que no tenemos control o conocimiento que va a ocurrir, muchas veces necesitamos tener habilidades particulares para las cuales no estábamos preparados y entramos en crisis porque parte de la naturaleza humana es resolver problemas y eso nos hace sentirnos funcionales, sentirnos capaces, competentes, avanzar el día a día. Y cuando nos llega un problema ya mayúsculo que pone en riesgo nuestra estabilidad en diferentes sentidos, entonces entramos en crisis. Existen algunas crisis que no necesariamente vienen por un evento grande, externo, sino que puede ser algo en mi vida personal que cambie de repente y para lo cual yo no estoy preparada, como una mudanza, por ejemplo, a un país y yo no tener habilidades para desenvolverme en ese país, eso me puede generar una crisis. El nacimiento de un hijo, por ejemplo. Existen distintas situaciones que pueden hacer que uno entre en un estado de crisis, ya sea transitorio o un poco prolongado. O sea que las crisis pueden ser por situaciones inesperadas, por situaciones que pasan las personas en la vida, aún sean estas alegres. O sea, el nacimiento de un hijo, tú me estás acabando de decir que puede generar una crisis, quizás por la incapacidad de ellos adaptarse a esa situación nueva, aún sea positiva. ¿Y esas crisis también se pueden dar durante todo el ciclo de vida? Sí, en cualquier momento de la vida se pueden presentar situaciones o cambios que sobrepasen nuestra capacidad de afrontarlos y pueden generar crisis en cualquier momento de la vida. Siendo un poquito ya más específica, ¿qué genera esto en la persona? O sea, ¿cómo se manifiesta una crisis? ¿Cuáles son las respuestas a nivel emocional, a nivel fisiológico, a nivel conductual? Cuando pasa algo como lo que lamentablemente ocurrió en San Cristóbal a inicios de esta semana,
Eso fue una crisis externa, algo inesperado, algo sobre el cual las personas no tenían el control de lo que estaba pasando, ni sabían lo que estaba pasando. ¿Qué respuestas generalmente tienen las personas que viven una crisis? El estado de crisis se parece mucho a una situación, a una respuesta fisiológica y conductual de miedo. Tiene mucha similitud. Cuando la persona está en crisis, fisiológicamente se activa un estado de alerta, se da una respuesta clásica al peligro, que puede ser una de varias. Las principales son estado de shock. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo sobrepasa de una forma mayúscula mis habilidades de afrontamiento y mis recursos deciden mantenerse en un estado de inmovilidad, pretendiendo que los recursos permanezcan la mayor tiempo posible. Otra respuesta fisiológica típica es la huida, y sucede que dependiendo del entorno, dependiendo del evento, dependiendo de la crisis, esa huida se vea imposibilitada, haciendo que el estado de desesperación aumente más. La pelea también es una de las respuestas básicas en estado de crisis, de miedo. A nivel general, hiperventilación es muy común, dificultades para tomar decisiones, dificultades para procesar información de forma cognitiva, porque en un momento de crisis la parte intelectual pasa a un segundo plano y la parte emocional está más activa, porque la respuesta instintiva que necesitamos en un momento de crisis está más atada a la parte de nuestro desarrollo básico y no tanto al procesamiento de la información. O sea que eso de correr, gritar, llorar, aislarse, negar el hecho, no pensar que esto está pasándole, todas esas son respuestas normales y naturales frente a la crisis, lo cual en un momento le pueden impedir a la persona que utilice sus propios recursos para afrontarla. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta intervención específica en el caso de una terapeuta especialista en este tipo de eventos? La intervención en crisis, por definición, se da en las primeras horas, en los primeros días del evento traumático, cuando es una crisis de esta índole. Y lo principal que se debe lograr ahí es estabilizar emocionalmente a esta persona. Está en un momento en el que, así como tú mencionas, son naturales esta clase de reacciones. Sin embargo, cuando se mantienen de forma sostenida en el tiempo, pueden desarrollar ya un trauma. Entonces, la intervención se trata de promover esta regulación en base a unas técnicas particulares que se dan en estos momentos, que ayuda a que la parte emocional vaya drenando y vaya regulándose y pueda dar paso a una interpretación más cognitiva. Esto no significa que vamos a apresurar esto. Se trata de, en gran medida, respetar el ritmo y ayudar a las personas a que tengan lo que principalmente necesitan en ese momento. Cada caso es diferente, cada persona tiene una reacción distinta, por lo tanto, uno poder observar y uno poder permitirle que drene a su forma y que las necesidades individuales de esa persona sean atendidas, va a hacer que el estado emocional vaya cediendo. Puede haber una persona que, por ejemplo, su principal preocupación sea encontrar a un familiar, y puede que otra, su principal preocupación sea ver lo que está ocurriendo en su entorno. Entonces, dependiendo de cada caso, hay que atender a la necesidad particular. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que el psicólogo especialista en este tipo de intervención debe primero de calmar a la persona, llevándola como a un lugar seguro, donde esa persona se sienta que sus necesidades están atendidas, hasta lograr calmarlo o calmarla, y también verificar quizás quiénes son las personas que necesitan más, quiénes están peores en ese momento de crisis. Sí, en el momento inicial de crisis, todos los recursos de todo el mundo deben ir orientados a salvar vidas principalmente, sobre todo cuando hay desastres de esta magnitud. Luego se pasa a hacer una especie de peritaje para ver cuáles son las personas que necesitan con mayor urgencia esa atención a crisis, y es muy importante tener esta observación porque
una manifestación muy alta de alguno de los de alguna de las víctimas puede provocar una reacción en cadena en los demás. Entonces es importante sí movilizar a estas personas que están en un estado de crisis más activo y promover esta sensación de validación, de bienestar, que no siempre resulta en un estado de calma en sí, pero sí de que se le permita drenar y que se le permita atender sus necesidades. Bien, entonces lo que me quieres decir es que en el caso que tuvimos en San Cristóbal, donde se activaron todos los protocolos de emergencias existentes de una manera muy rápida, también se utilizaron unas carpas, yo vi, en conjunto de salud mental con la parte de intervención en crisis y de atención a emergencias de la Universidad UNIBE, que también lo tenemos, porque en otros casos también UNIBE ha dado el apoyo en casos puntuales donde ha habido ese tipo de crisis. Pero esta crisis que fue de gran magnitud, porque estábamos hablando de una gran cantidad de personas, esta crisis generó no solamente en la cuadra, en el pueblo, sino un malestar a nivel colectivo. Y en la medida en que llegaba esa información y fue llegando la información cada vez más precisa, pues, ¿qué piensas tú de esa parte de la importancia de la información y de la dirección? ¿Cómo crees tú que estuvo esto relacionado con la magnitud del evento que viene de repente desconocido y que nadie sabe realmente lo que pasa en el momento? ¿Qué piensas tú del manejo? Entiendo que estuvo muy acertado. Una parte fundamental del manejo es que los diferentes organismos que tienen incidencia se activen lo más pronto posible y que trabajen de forma organizada y que trabajen de forma conjunta. Eso, según las observaciones, se llevó a cabo y los resultados fueron positivos. Con relación al manejo de la información, el manejo de la información es fundamental porque la información calma. Cuando no se tiene conocimiento exactamente de lo que pasa, de qué lo provocó, la sensación de incertidumbre hace que la crisis empeore y que las personas del entorno, en lugar de ayudar, en lugar de favorecer a lo que está sucediendo, entonces se aumente la sensación de angustia colectiva, haciendo que el trabajo incluso de quienes están interviniendo se dificulte en gran medida. Entonces, una información real, una información honesta, una información también que vaya de la mano de las necesidades del desastre es muy importante. Porque si, por ejemplo, tenemos una situación de desastre en la que es necesario que las personas se aíslen del lugar y en la parte informativa eso no se dice, entonces la información realmente no cumple el objetivo. La información es importante que además de que sea verídica, cumpla con los objetivos que ayuden a contener la situación de emergencia. Sí, yo pienso igual que tú, que fue muy acertada, o sea, se trabajó en conjunto, se dio restricción al lugar donde no podían haber otras personas, creo que estuvo controlado un poco bastante lo que contamina en este momento que vivimos, que es la información a través del celular y redes. Creo que también estuvieron muy bien dirigidos las personas, con personas que no habían aparecido, esa información se tuvo lo más pronto posible, se protegieron los lugares, se acordonó, vinieron 30 y pico de ambulancias, o sea, yo creo que hubo una coordinación general. En relación a la parte de salud mental, no solamente el Departamento Mental de Salud Pública, sino también el gremio que pues tenemos nosotros, el CODOPSI, conjuntamente con la atención de emergencia de UNIBE, y aún a la fecha, al pasar de los días, pues sigue dándose esa ayuda. Yo encuentro que en ese sentido, pues nosotros como país estuvimos a la altura de cualquier sistema de emergencia, todo activado y sobre todo trabajando en conjunto. ¿Qué pasa cuando luego de el evento crítico a las 72 horas, donde ya se tiene más claridad de todo? ¿Cómo se maneja eso a nivel de luego de la intervención que hubo en crisis? ¿Cómo se maneja después? ¿Cuál es el seguimiento que se le debe dar
a una persona que realmente ha vivido ese suceso, víctima de esta tragedia directa e indirecta a nivel de la población, que somos todos nosotros, porque todos estábamos afectados, todos estábamos pendientes. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Un buen manejo de la intervención en crisis implica que, con relación a las víctimas, durante la intervención se pueda dejar ya a estas personas con una ruta de cuáles pasos a seguir. Van a haber ocasiones en que lo que necesitan es continuidad en un grupo de apoyo, van a haber ocasiones en lo que necesitan es un apoyo para la recuperación de su negocio, como puede ser muy bien visto ese ejemplo en este caso. Entonces, una buena intervención en crisis va a implicar que esta persona, además de la atención psicológica inmediata que tiene que ver con lo emocional, también tenga el camino a seguir para que lo que va necesitando lo vaya consiguiendo cuando vaya saliendo de esta etapa crítica. Van a haber referimientos importantes que uno tiene que ayudar a que consiga y a que obtenga. Y dependiendo del estado de esta persona, a veces un referimiento de dirígete a esta carpa es suficiente. En otros casos uno tiene que darle un acompañamiento más cercano. Con relación a la población en general, una información certera es fundamental. También el uno conocerse lo suficiente como individuo para reconocer qué tanto acceso yo puedo sostener y yo puedo resistir y yo puedo aguantar en términos generales con relación a lo que sucede. Existen personas más sensibles que otras y las redes sociales en este sentido tienen una función doble, porque por un lado pueden presentar imágenes muy gráficas que hagan que personas sensibles o que personas que estuvieron cercanas al evento rememoren con mucha frecuencia lo que ha acontecido, y hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, las redes sociales sirven mucho porque han ayudado a comunicar a la población, han ayudado a las personas que tuvieron familiares ahí a encontrar, a avisar que no encuentran a sus familiares. Entonces es muy importante uno conocerse lo suficiente para saber también qué me ayuda y qué no en este proceso de crisis. Bien, continuamos en breve con Tatiana Domínguez, psicóloga especialista en crisis y trauma.